Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes jugar al juego Haikyuu Fly High antes de que salga en la versión global para que te vayas acostumbrando a sus mecánicas y al desarrollo de los personajes, y también te voy a contar precisamente cuál yo creo son los tres más interesantes de cara a que inicies tu cuenta en la salida global, que será aproximadamente dentro de un par de meses. Así que muy atento, porque en este vídeo vas a descubrir muchos secretos para que empieces de la mejor manera en este juego de vóley basado en ese maravilloso manga y serie de anime que quizá muchos hayáis visto también. Bueno, pues ahí veis que tenemos varios recursos, lo estáis viendo en la pantalla en un emulador, en concreto estoy utilizando LD Player, pero lo que te voy a contar sirve también perfectamente para móvil. Nos vamos a tener que ir a Up to Down, App Store. Puedes buscarlo simplemente en cualquier buscador, en Chrome mismo. Adentro de aquí, pues vamos a buscar el juego. Aquí dentro de buscar apps, pues aquí tenemos el juego. Vamos a buscarlo y veis que nos va a salir directamente la aplicación. Una aplicación que además está muy bien valorada. Ahí tendríamos el juego, Haikyuu Fly High, en la versión obviamente oriental. No tenemos ningún modo de tener esta app todavía, ni siquiera en inglés. Vas a tener que jugar con el juego en Taka Taka, lo siento, pero la verdad es que funciona de maravilla. Bueno, aquí yo, como ya la tengo instalada, me sale simplemente jugar. Habría una pequeña banner, un pequeño banner donde pondría descargar. Lo descargaríamos y lo instalaríamos de manera normal. Esto es simplemente una APK, nos va a pedir permiso para instalarlo, tanto en el móvil como en un emulador, y una vez que ya tenemos el juego, se nos instala, pues simplemente sería ir a funcionar con él. Veis que yo ya lo tengo instalado en el emulador, lo tengo también instalado en el móvil, y a partir de aquí pues ya funciono con él de manera totalmente normal, como si fuese cualquier juego, ¿eh? No te pide ni registro chino, ni login raro, ni con tap ni cucú, ni nada, ¿eh? Lo único que vas a tener que hacer, si quieres, es vincular tu cuenta para que puedas jugar en ambos dispositivos. Yo lo que he hecho es vincular mi cuenta para poder jugar tanto en mi móvil como en el emulador, y que se me guarde el progreso, obviamente, para no tener que andar haciendo cuentas distintas. Con lo cual, pues bueno, una vez que has ido up to down, te has bajado esa aplicación, esa APK, la has instalado tanto en el móvil como si quieres en LD Player, que funciona, ya os digo, de maravilla, pues simplemente abres, descargas, inicias en un servidor. Yo creo que estoy en el JP18, creo que se llama, o algo así. Japón cósmico no sé qué. Bueno, pues estamos o yo estoy en un server de Japón que, bueno, pues ahí está. Estoy intentando contactar con el servicio para ver si el progreso también se guardaría para los servidores globales, pero ya me imagino la respuesta, que va a ser que no. Con lo cual, pues bueno, medio F, porque todo lo que hagamos quizá no sirve, pero sí que sirve la experiencia y lo que vamos a hacer dentro del juego, acostumbrándonos a no cometer ciertos errores que luego nos pueden lastrar en el desarrollo de la cuenta global. No te dejes marear por todos los menús, porque la verdad es que luego el juego es bastante intuitivo. A la izquierda tenemos el tema de todos los eventos, y más si acabas de empezar, pues vas a tener muchos eventos de novatillo, de cosas que tienes que ir haciendo, pues lo típico, ¿no? Durante la primera semana, cosas que te van a dar, recompensas. Pues mira, tenemos el típico evento de la primera semana, ¿no? Que tienes que ir cumpliendo ciertas cosas para ir consiguiendo estas recompensas, que luego te van a permitir tirar al banner especial de estos personajes, que es como, yo creo que al principio, ¿no? Cuando pasa ya del instituto a la escuela, no sé cómo le llaman, ¿no? De la escuela primaria al instituto o algo así, ¿no? Cuando ya tenemos el equipo un poco más profesional, y no cuando jugaba con las chicas el protagonista, ¿no? Aquí luego vamos a poder invocar con estas moneditas. De hecho, pues bueno, si queréis hacemos una multi aquí para que veáis el tema de las invocaciones. El tema de las invocaciones, lo que es la animación de invocaciones, a mí no me termina de convencer mucho. Todo el resto mola un montón porque está basado, veis, en vídeos del propio anime. Pero luego el tema de las invocaciones es como muy cutre. Es simplemente esta mesa de entrenador donde vamos a abrir nuestro cuaderno de jugadores y nos van saliendo. Normalmente salen los de peor categoría al principio, y si te sale alguno bueno siempre te va a salir el último. Entonces, pues bueno, esta es la forma de invocar. Es, yo creo, que lo peor que tiene todo el juego. No me parece nada atractivo.
Bueno, nos van saliendo algunos personajes que tendremos que subir y luego cuando tengamos dupes, pues serán comida. Bueno, ya ahí veis que nos salen algunos de personajes y luego nos habría salido uno morado que es un SR y cada uno de ellos veis que tiene como una especie de denominación arriba. Esto es la denominación de las posiciones de voleibol en inglés. Quizá ya estéis muy acostumbrados o quizá no, pero bueno, por si acaso os lo voy diciendo porque luego, obvio, cada uno tiene una posición en el campo y una función específica. Los que pone, mira, WS, que son los últimos que tenemos aquí, son los wind speakers, ¿no? Los rematadores volantes, por así decirlo. No sé cuál sería la traducción. Esto ni siquiera sé si lo llegarán a traducir en la versión global, ¿no? Porque esto es como un poco internacional. Pero bueno, son como rematadores volantes o algo así. Luego tenemos a los middle blocker, lo que serían los bloqueadores que están en la parte central. Aquí tenemos uno muy espigado, ¿no? Ya nos hace ver que es un central. Luego tendríamos los opposite speaker, los opposite, aquí estaría este jugador, por ejemplo, número 2, el rematador opuesto, que podrían actuar en primera o segunda línea. El setter, que es el colocador, está con esta S, aquí nos habría salido uno de categoría SR, aquí estaría, es el setter, el colocador. Y que me queda el líbero, me quedarían los líberos, aquí tendríamos los líberos, creo que os he comentado todos, los wins, el opposite, el setter, el líbero y el middle blocker. En general no te ponen categoría de más atacante o más defensor, simplemente serían estas posiciones las que te van a orientar un poco hacia la función de lo que sería el propio personaje que estarías manejando, ¿vale? Para simplemente eso, para que lo sepáis. Bueno, pues ya os digo que no os dejéis un poco marear por estos eventos que tenemos aquí a la izquierda, porque son estos eventos que os van a salir de novato. Muchos de ellos ni siquiera vais a poder interactuar con ellos porque son de pago y no te deja hacer pagos, o al menos en la mayoría de los juegos cuando juegas la versión oriental es imposible hacer pagos desde Occidente, con lo cual, bueno, pues esto simplemente ir recuperando lo gratis, viendo los nuevos banners que salen con muchos eventos, con bueno, un montón de cosas. La verdad es que de contenido es increíble el contenido que tiene este juego, pero esta parte sería un poco más la de cosas de tiendas, pagos y eventos de inicio. Y luego ya la parte más de contenido del juego vendría aquí a la derecha, donde tenemos nuestro propio asentamiento, ciudad deportiva, como lo queráis llamar, que nos va a dar muchos bonos, el tema de las invocaciones, el modo historia, los personajes y luego algunas otras cuestiones que la verdad están súper entretenidas. Pero vamos a ir con el tema de... Yo os voy a comentar como una especie de tier list muy básica de 2, 3 personajes, 4 quizá, que os van a ayudar muchísimo al principio y que tendréis que subir porque son muy potentes en lo que hacen, para que tengáis un poco esa idea de si os han salido o vais a querer jugar al principio en esta versión japonesa, pues si los tenéis, que los subáis, porque aquí como ni siquiera tenemos los nombres comprensibles, por así decirlo, quizás se os pasen un poquito por delante y no sepáis si son buenos o no son buenos, ¿vale? Bueno, nos vamos a centrar un poquito en lo que serían los personajes SR o SSR. El primero que te voy a destacar es el que tienes en pantalla, que es Iwazumi Hajime, que es uno de los más importantes. Muy bueno en el saque, la gente que ya lleva avanzada en el tiempo dice que es un jugador que tiene un saque muy potente, muy poderoso, que sería uno de los más destacados en este apartado del juego. Y luego no sé si os fijáis aquí que tiene un símbolo, esto sería un poco en lo que sería... bueno, por así decirlo, ¿no? En el remate de potencia, por así decirlo, es una de las cosas en las que destacaría este personaje. Bueno, aquí luego pues, nos dice una serie de recomendaciones sobre las cuales podemos rodear a este personaje, y luego ya sabéis que tendríamos una serie de habilidades del personaje si nos tocasen dupes. Esta primera habilidad dice que la conciencia de Hajime aumenta en un 5% y el poder aumenta en un 10%. Esta segunda, nos vamos a ir al tema, aquí la tenéis. Lo que estaríais viendo es la capacidad de recepción potente de Hajime, y nos iríamos
a esta, la pasiva está bloqueada. El poderoso golpe con un porcentaje de aplicación, si esta jugada es buena, el poder se incrementa en un 15% adicional. La confrontación frontal, el estallido, el buen refuerzo del juego, ¿no? Es el movimiento especial, el remate poderoso que tiene con un multiplicador de su estadística básica para saber si tenemos éxito en nuestro remate o nos lo pueden bloquear o detener en la otra parte en los rivales. Así funcionaría, ¿vale? Lo que estáis viendo es simplemente el nombre del ataque especial, por así decirlo, del personaje, con un multiplicador que se vería afectado, como en casi todos los juegos, básicamente por sus estadísticas básicas, ¿vale? De remate. Entonces, esto es lo que haría que al final, si nuestro defensor conseguimos que tenga una calificación menor de lo que tiene nuestro remate, pues vamos a tener éxito en el remate y lograremos meter un punto, o que el bloqueo sea malo, un blockout, o que simplemente la recepción sea defectuosa, o que hagamos el punto directo, ¿no? Funcionaría un poquito así este personaje. Y luego el tema de la pasiva. Como veis ahí, dice que cuando Hajime está en la cancha, el poder de todos los compañeros de equipo en la cancha aumenta un 6%. Bueno, pues este personaje, que sería bastante bueno, bosteador del resto del equipo y con un remate muy potente, muy poderoso. Luego te voy a enseñar un poquito cómo sería su animación en una pelea. Me voy a centrar luego en este otro personaje. Bueno, perdón, ahí tenéis que sería un wing speaker, un rematador volante, por eso su habilidad iría en esa consonancia, ¿no? Y la posición en el campo lo mismo. Luego nos vamos a ir a otro que te puede servir como middle blocker, como central. Ahí veis ya la pose, ¿no? De hacer de muro. Pues será otro de los personajes que, si os toca este Kawanishi Taichi, le tenéis que subir, le tenéis que poner, porque es bastante bueno, pero con otra función, que es lo que queremos, que es de bloquear. Aquí tendríamos el signo de bloquear, un personaje que nos vendría muy bien en este apartado del juego. Lo mismo, si nos vamos al tema de sus habilidades, en su primera habilidad dice que el bloqueo aumenta en un 10%, la tasa de bloqueo aumenta en un 10%. La segunda, la que tenéis aquí en pantalla, que tiene que ver con el ataque rápido, en un multiplicador de 120, muy por debajo de lo que habíamos visto con el otro personaje que os acabo de comentar. Y luego nos vamos a esta otra, bloquea con un poder de bloqueo del 220%. Pues veis que sus habilidades y su máxima capacidad de porcentajes estaría en el tema del bloqueo. Un defensor, un muro, que ya os digo que lo tendréis que colocar y subir en vuestra alineación. Y luego nos vamos a la pasiva, que es la que aparece siempre bloqueada, ¿eh? Las tres habilidades que veis desbloqueadas son habilidades activas. La otra sería una habilidad pasiva, la que aparece desbloqueada, que tendremos que ir subiendo con el desarrollo del personaje. Dice: cuando Kawanishi Taichi bloquea y el oponente realiza un ataque rápido, la reacción de Taichi aumenta en un 12% para este bloqueo. Bueno, pues todo le estaría yendo a favor de obra en cuanto a ser uno de los mejores defensores del juego. Por eso os digo que lo tendréis que colocar, porque ya veréis que os renta un montonazo. Luego, pues, como otro wing speaker decente o bastante bueno, tendríamos a Shahi. Es otro de los buenos que tiene un gran remate. Veis que aquí aparecerían dos símbolos junto a él en cuanto a estallido y a cuanto a la recepción. Bueno, pues otro personaje de los que son bastante OP y que tendréis que subir si tenéis en vuestra cuenta para tener estos dos atacantes. Otro de los personajes que actúa en otra posición y que, bueno, podéis utilizar al principio, aunque será rápidamente sustituido, pero os va a ayudar en el early game, es este Kenma, que tiene la categoría, el tip de setter, que es el colocador, y que además podremos ver aquí una habilidad de recepción. Dice que es un armador que sobresale en la recepción. Cuando un jugador se coloca en el campo, cuando este jugador se activa la habilidad de recepción, si la habilidad del equipo es favorable, aumentará el poder de recepción de todos los miembros del equipo. O sea que va a bostear un poquito al equipo en el tema de la recepción. Y luego, pues, tendremos esta otra parte que tiene que ver, que da prioridad a los que lanzan, ¿no? Es una ayuda a los personajes que son rematadores. Bueno, pues este Kenma, que va a ayudar al principio como un buen colocador. Y luego te voy a destacar como líbero. Tenemos la opción de colocar a Yu, pero bueno, se va a ver muy rápidamente superado por otras opciones. Yo no tengo ningún líbero que a mí me termine de convencer muchísimo.
tiene que ver también al principio con el tema de los dupes, pero otros dos personajes que yo no tengo y que estoy deseando probar será Yamamoto y Kiyotami, los dos que son muy buenos al principio. Si tienes alguno de estos 5 que te he dicho, de Kawanishi, de Yamamoto, de Hajime, de Asahi, Kiyotami, los vas a tener que utilizar sí o sí. Luego tenemos también la posibilidad de mezclarlos a todos en una alineación junto con un buen colocador, y al principio del juego pues obviamente te van a dar a Soyo, que es el protagonista principal, pues bueno, también al principio lo vas a tener que utilizar, pero como middle blocker vamos a tener algunos otros personajes mucho mejores, como por ejemplo este Taichi, en lo que nos puede llegar a ofrecer, que es un personaje que todo el mundo lo califica de manera excelente. Con lo cual, pues bueno, esos serían los personajes y al principio vas a tener que dar más cariño. Veremos en la salida global si se mantiene el mismo roster al principio, nos promocionan alguno distinto a lo que ha venido siendo la promoción de inicio de cuenta en Japón. Si son los mismos, pues ahí tendrías algunos personajes que deberías cuidar al inicio del juego. Te voy a enseñar cómo funcionarían estos personajes en una partida junto con sus habilidades para que veas, ¿no? Sobre todo el remate de Hajime, el bloqueo de Taichi. Vamos a probar también, si queréis, un poquito a Asahi, que es otro de los personajes que más destacan. Estos dos atacantes y este un poco más defensivo. Y bueno, luego vais a ver que Kenma es un colocador normalito, pero bueno, al principio viene bastante bien. Nos vamos a ir al modo historia, nos vamos a ir a este capítulo 4. Veis que los jugadores aparecen colocados en esta formación. Nosotros podemos cambiar por alguno de los que tengamos. La idea siempre es obvio poner a los que tengan más poder, que tengas más subidos para que tu alineación tenga una buena calificación. Pero bueno, luego puedes cambiarlos, puedes hacer alguna modificación. Tú también vas a poder cambiar algunos parámetros de juego. Y si quieres cambiar alguno de ellos, es que te dice la posición donde debería ir. No puedes poner a un middle blocker en la posición de libero, ni de settle, ni de opposite speaker, ¿no? Te dice simplemente dónde puedes colocar, si quieres colocar atrás o delante, pero no puedes hacer nada. Igual que puedes cambiar a los dos wing hitter speaker de posición, si quieres que uno esté adelante o otro quieres que esté atrás. Y lo mismo pues con personajes que solo pueden ir en una posición, ¿no? Si veis que esto os preocupa, pues que sepáis que el juego ya te dice dónde los tienes que colocar y que no la vas a liar muy fuertemente tú. Aquí tenéis a los personajes que vamos a probar. Vamos a echarles un ojo, principalmente quedaros con este número 12, con el del peto del número 3, y luego vamos a probar también al que tiene el número 4. Vale, pues se está cargando la partida. Vamos a irnos a este gimnasio de vóley. Empezaríamos sacando nosotros. No tenemos al mejor sacador iniciando. Vamos a hacer un saque normalito. Normalmente suelen ser los sacadores que hacen el saque en altura los que tienen un mejor saque y más difícil para los rivales. Y aquí vamos a hacer la habilidad de bloqueo para que la veáis. A ver si tenemos éxito. Vale, tenemos un perfect en la capacidad de bloqueo y anotamos nosotros un punto. Veis que sería muy bueno este jugador que os he dicho que os fijéis en él, en el número 12, como bloqueador. La verdad es que es una bestia este Taichi en tema bloqueos. Cada vez que hacemos una acción ya sabéis que va bajando la estamina que tenemos y ya no podemos hacer el bloqueo especial, por así decirlo, la habilidad especial. Tendríamos un cooldown. Nos vamos a ir a intentar bloquear con otro personaje de los que tenemos aquí. Sale normal y vamos a probar uno de los remates que hemos comentado. Vamos a probar uno de los remates especiales de uno de los que está en segunda línea. Aquí veis este número 3 que hemos dicho que os fijéis. Sale el ataque especial, sale perfect y haríamos el punto. Nos iríamos al match point. En este modo historia simplemente tenemos que hacer 3 puntos para ganar. Hay otros que tiene que ser 5. Vamos
con el saque. Vamos a intentar el bloqueo en este lado. El rematador va para acá, hacemos otra vez perfect y tenemos. Bueno, veis que es muy importante la defensa para tener la iniciativa en todo momento. El MVP va a ser nuestro bloqueador, que tiene la máxima puntuación. Ya os he dicho que era una bestia bloqueando. Si lo tenéis, tenéis que utilizarlo. Es uno de los mejores personajes. Si tenéis la suerte de que os salga, bomba, bomba, la verdad. Y nos iríamos a probar el otro rematador que no hemos probado, para que veáis su ataque especial. Veis que el modo historia consume esa especie de comida hecha con arroz. Hemos probado el ataque del número 3, vamos a intentar probar el ataque del número 4 para que lo veáis, ese ataque especial. Esa sería un poco la que veis en pantalla, la rotación del saque, si no me equivoco, ¿eh? Cómo si nosotros perdemos y saca al rival, el siguiente en el saque sería como la rotación que acabáis de ver. Por eso, de momento, no hemos cambiado el saque porque estamos ganando los puntos. Si perdiésemos, se haría rotación de saque. Nosotros vamos a intentar, como siempre, hacer nuestro bloqueo especial al principio para anotar el primer punto. Se van a chocar contra él. Sale normal. Veis que también tiene en remate, pero su remate no es muy bueno. Nos vamos a ir con el remate del jugador número 4. Ahí estaría el ataque especial. Ha hecho una recepción perfecta. Vamos a intentar bloquear con otro de nuestros mejores primeras líneas. Normal. Nos vamos a ir con el ataque especial del otro personaje que tendría mejor multiplicador de remate. Sale normal, pero la recepción es mala. Y ganamos. Ya tendríamos el primer punto, seguiríamos sacando. Vamos a hacer un saque al medio. Recepción normal. Vamos a intentar otra vez bloqueo. Tenemos la iniciativa. Vamos a hacer el remate especial con el protagonista para que veáis también cómo es. Con su movimiento tan característico. Muy fiel a lo que sería el anime, pero veis que tampoco es muy especial. Y vamos a ver el remate de nuestro bloqueador para que veáis que tampoco es muy bueno, ¿eh? Han hecho un blockout, así que perfecto. Pero que no sería el movimiento especial, por así decirlo, del personaje. Simplemente sería un remate potente. Una vez que nosotros tengamos este balón completo, podemos hacer como una especie de bosteo para todo el equipo. No lo he hecho, se me ha pasado. Vamos a hacerlo ahora. Veis que sería como una especie de sinergia entre todos. Cambia hasta la musiquita de fondo. Y tendríamos nuestras estadísticas modificadas. Vamos a intentar reventar con el remate especial. La colocación ha sido perfecta, así que tendremos muchas posibilidades de que él sea a punto. Vale, la recepción horrible. El balón se va a Mordor. Y anotamos punto. Bueno, pues así funcionarían estos personajes que al principio te van a ayudar un montón. Los que tenéis en pantalla, bloqueador, rematador, uno de los mejores rematadores, junto con otro personaje que os he enseñado. Y bueno, pues este personaje que simplemente al principio pues nos va a ayudar si no tenemos otra opción desde su posición de colocador. Pues hasta aquí el tema de cómo podéis empezar a jugar y de qué personajes debéis prestar más atención al principio, cuáles son buenos y cuáles deberéis subir, porque la experiencia se consigue de manera a cuentagotas. No es que se consiga a cuentagotas, es que es un poco complicado, o al menos yo gasto mucho más tiempo intentando comprender el tema de los menús y qué tengo que hacer al no estar en un idioma que yo comprenda, con lo cual, pues bueno, me subo más lento que si el juego estuviese en un idioma comprensible. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os esté gustando, ya me dejaréis en la cajita de los comentarios si coincidís en los personajes, a cuál le estáis dando vuestro cariño y cuál os está resultando en vuestra alineación, y si tenéis algunos de los que yo os he presentado. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!